La idea de Dios en dos mundos, Jaguar Azul de Jorge Díaz. La siguiente. Bueno, para comenzar, una cita de Jorge Díaz que dice: he tratado desesperadamente de que no se note que durante 50 años he escrito la misma historia, la historia de mi vida. En este trabajo analicé la obra Jaguar Azul 1992 de Jorge Díaz desde la perspectiva de la divinidad en la conquista de América. Para ello detecté unas marcas discursivas referidas a la imagen de Dios desde ambas visiones, vale decir, del conquistador y del conquistado. Con esto demostraré la crítica de la obra La incidencia colonizadora y hegemónica que realizó España y Europa en Latinoamérica. Antes del análisis de la propia de la obra, introduciré una contextualización histórico-espacial de la época donde fue publicada Jaguar Azul, haciendo evidente el carácter cristiano social del escritor. Jorge Díaz, con más de 90 obras de teatro escritas y 40 obras infantiles, es uno de los dramaturgos chilenos más reconocidos y premiados en Chile, como también en distintos países de Europa. Él vivió por más de 30 años en España, donde fue conocido por su labor, comillas, de teatrero. Luego, en 1994, vuelve definitivamente a Chile, donde dividió su tiempo entre la pintura y la dramaturgia. Los 90 es una década crucial en Chile, ya que está supeditada a una, comillas, transición política desde un régimen militar dictatorial hacia una democracia fascista. La lógica mercantil de la época, comillas, cito a Richard, señaló el paso de la política como antagonismo a la política de la transacción, fin de comillas, como fórmula del pacto y su tecnicismo de negociación. Vale decir que, aquí la cita que usted está leyendo, la democracia de los acuerdos hizo del consenso su garantía normativa, su clave operacional, su ideología desideologizante, su rito institucional, su trofeo discursivo. La lógica mercantil e ideologizada repercute tanto a nivel político como económico en la medida que conceptos como igualdad y democracia son mediados y desplazados por las nociones de utilidad y de ganancia. Gabriel Salazar menciona que la crisis de la democracia neoliberal se ha configurado en Chile en tres aspectos. Uno, en el malestar privado relativo a los indicadores subjetivos de los individuos. Dos, el modelo liberal no tiene efectos nocivos en el ámbito económico, sino en el psicológico, social y delictivo. Y tres, tiende a configurarse como una implosión subjetiva, doméstica y familiar. El Estado, utilizando los medios de comunicación masiva, los mass medias, interviene subrepticiamente en la población al generar, mediante la repetición de noticias y datos históricos tendenciados, el hastío al recordar y el olvido de las injusticias cometidas. El punto neurálgico de control social es la memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin voz. El producir olvido responde a una tecnología consciente y metódica de los sistemas de inteligencia y publicidad del país. Las grandes marcas están involucradas en la creación de democracias de mercado. Con ello me refiero a la televisión, la radio, la telefonía, etc. Bueno, en OSA indica, este mecanismo es repetir la repetición, hacer desaparecer lo desaparecido. Es una operación netamente consciente, producida por el gobierno o por los entes de poder. La crítica es categórica al denunciar la tergiversación de los medios de comunicación para mantener inhabilitada e inconsciente a la población. Es en esta época de indeterminación donde se inscribe y se enmarca Jaguar Azul. Jorge Díaz, cuya estética transita por la revelación de elementos velados y el conservar la memoria, revisita temas en esta obra que mantienen su línea poética. Estos temas, por ejemplo, son el peso ineludible del pasado, el desarraigo y la muerte. El autor se caracteriza por mantener en su obra un fuerte compromiso social cristiano, donde la denuncia y el encaro a las representaciones del poder de la sociedad y la Iglesia la realiza mediante distintos mecanismos de la palabra, que para Díaz son esenciales, como por ejemplo el humor, el sarcasmo y la ironía. A este autor
comillas, la palabra es el espacio escénico, la palabra en el espacio escénico fluye a lo largo de sus obras con una fuerza imperiosa, como si fuese la forma de combatir la soledad y la muerte, como si la palabra actualizada en las más variadas situaciones fuera la mejor herramienta para resistir el agobio, la rabia, el miedo y la desesperación. Es decir, resistir evidentemente la vida, pero ahora una pregunta: ¿qué entiende Díaz por la idea de vida? La vida es un balbuceo incomprensible entre dos grandes silencios. La vida para Díaz es algo indefinible e ininteligible. Entonces existe una función del dramaturgo, alguna finalidad. Jorge Díaz tiene un propósito con la escritura. Él señala que escribir para mí es divertir a los demás, con mis secretos más dolorosos enmascarados detrás de una mueca burlona. El autor utiliza una careta burlona para poder contar sus miedos. En este sentido, la burla y el humor funcionan como mecanismo de defensa a ese balbuceo indefinido que es la vida. El dramaturgo indica que, comillas, el humor es ese silbido tembloroso con el que cruzamos por la vida para espantar el miedo. Fin del siglo. El humor es lo que mantiene con vida al personaje y al autor y lo protege del miedo de la vida. El título Jaguar Azul otorga un amplio campo de significación a la obra. El jaguar es un animal significante de las culturas precolombinas. Entre sus acepciones destaca la idea de la divinidad, la luna y las fuerzas tónicas. Según el diccionario de teatro de Patrick Panos, en su primera sección menciona que el símbolo del jaguar en la cultura maya quiché está relacionado con los cultos lunares, la horticultura y la divinidad que defiende durante la noche los campos de maíz. Una segunda acepción relaciona el símbolo del jaguar con las divinidades tónicas. Además se vincula con la cabalística del número 9, con los 9 infiernos, los 9 paraísos, y el jaguar actuaría como un guía de las almas hacia el ultratumba. En la obra, el significante de jaguar guía a los mundos de ultratumba es preponderante, pues se presenta una aruga consciente de su papel de bate, pues profetiza la llegada del jaguar azul que calmará el mundo terrestre. La clarividencia y la profecía atañen a una tercera acepción del símbolo del jaguar, que corresponde al llamado jaguar de 4 ojos, que simboliza el don de la clarividencia de los espíritus nocturnos y tónicos. Entonces, el símbolo del jaguar está ligado a la luna, a la oscuridad y a la muerte. Funciona como el ente protector de la comunidad y guía hacia el inframundo. A su vez, el color azul repite la inmensidad del universo y la tranquilidad y la armonía. En la cultura mapuche se vincula este color al mundo espiritual y al mundo ancestral. La obra Jaguar Azul de Jorge Díaz se divide en dos actos que, si bien son correlativos, se diferencian en escenarios y tipos de personajes. En el segundo acto es cuando comienza el metarrelato de Rosana, que encuentra las peripecias de Diego Argote en su viaje por las Indias recientes descubiertas. El segundo acto comienza con una descripción mítica de cómo serían las Indias, donde se insertan animales maravillosos y exóticos, parajes bellísimos, entre otras cosas más. Por ejemplo, que en las Indias los árboles caminan y estas aves parecen ángeles emplumados que duermen, copulan y se alimentan en el aire. Ante este escenario fantástico y maravilloso es al que se enfrenta Diego Argote en busca de una mejor condición de vida. Como todos los españoles, este cómico de la lengua tiene la misión de evangelizar a los indios y para ello utiliza su oficio, el de teatrero. Diego Argote es crítico y consciente de lo que está sucediendo en estas tierras y mediante marionetas simula el diálogo entre el fraile y el indio. En esta escena se presenta la primera evidencia de la crítica de la obra a la opresión que ejercía la Iglesia Católica durante la conquista. Por ejemplo, el indio, en la marioneta del indio le menciona: tu lengua solo sirve para la muerte y el arrepentimiento. Yo uso mi lengua para hacer el amor y para cantarles a mis hijos. Pobrecitos los hombres blancos. Luego arremete nuevamente: al no tener mujer blanca, le dice al cura, se acoplan entre ellos. Y otra cosa más, dice: tu Dios siempre castiga, tu Dios siempre está furioso. ¿No se ríe nunca tu Dios? En esta meta escena se aprecian varios temas, por ejemplo, el pudor y la imposición del rito y el idioma por parte del fraile en contraposición con de la desnudez y el baile del indio.
El fraile, representando a la iglesia, instiga al indio a que deserte su cultura y sus creencias y salir al catolicismo. Sin embargo, el indio, en tono serio y luego burlesco, señala que la religión y los dioses de los blancos giran en torno a la muerte y el arrepentimiento. En cambio, sus dioses, alegres y borrachines, se basan en la vida. Preguntas implícitas del indio resaltan en esta escena. Por ejemplo, ¿por qué el dios blanco no ríe? ¿Por qué anda siempre furioso? ¿Y por qué no disfrutar de la vida? Es por ello que el indio se burla del fraile, tildándolo de homosexual y sodomita. Además, expresa que sus vestimentas no son propias del cuerpo humano, sino que corresponden a un disfraz que simboliza la vergüenza y la censura de su cuerpo. Posteriormente, a la escena de los títeres, el canónigo le encarga a Ibar Gote, por ser teatrero, que prepare un auto sacramental en honor a la Virgen. El problema es que Ibar Gote no concibe cómo representar a la Virgen de las Indias. Se cuestiona si la imagen de la Virgen debe seguir los patrones españoles o moldearse a la idea virgen maternal indígena. Entonces se cuestiona la validez del símbolo cristiano al indigenizarlo con procedimientos propios de proceso de transculturación en etapas de conquista imperialista. Bueno, Aruba le menciona: no busques a la Virgen en tu imaginación, no la busques tampoco en la iglesia ni en el liderazgo del canónigo. Haz que sea una Virgen de carne y hueso, que huela a sudor y que se ría mucho. Aruba sugiere que no idealice en las Indias a una Virgen europea, sino que la busque entre medio de la selva, una Virgen, comillas, de carne y hueso, una Virgen que sude y que se ríe. En otras palabras, una divinidad más asequible a las personas y no una que se encuentre lejana y solo se accede a ella mediante mediadores clericales. Entonces, los dioses blancos son seres de ideas o concepciones abstractas, la idea de paraíso e infierno, por ejemplo. No obstante, para los indios la divinidad y el contacto con ellos, mediante el rezo, radica en una actividad pragmática y funcional, pues solo reza o se reza cuando presiente que sopla el viento malo. Dice Aruba: yo voy a rezar a la choza de la tía Chonga, pero solo cuando presiento que sopla el viento malo. Digo: ¿y a quién rezas? Aruba: al Padre Reidor, que te protege de las culebras. Aruba alude a su condición politeísta, que difiere completamente del planteamiento judeo-cristiano, que basa toda su fe en un ser creador del mundo que se encuentra representado en la tierra por la iglesia. Los dioses de Aruba funcionan en pares complementarios. Está el día y la noche, el Mandinga y la Magnífica, Changó y Yansan. Argote se intriga con la función que tiene la divinidad como medio protector frente a hechos o presentimientos puntuales y averigua por qué esos dioses son tan diferentes al suyo. Bueno, aquí caracteriza un poco a las diosas Yansan y a los tipos de dioses Yansan y Changó. Menciona algo que Yansan y Changó tienen dos sexos, porque los dos son una misma persona. Yansan anda por el aire y le gusta ver a los hombres y a las mujeres hacer el amor. Aruba presente caracteriza a sus divinidades, como Yansan y Changó, pareja de dioses andróginos que danzan por la tierra divirtiéndose y viendo a los hombres copular. Aquí se retoma la crítica hecha a la imagen del dios blanco, caracterizado por Aruba como serio y triste, y que su existencia gira en torno a la muerte. Los indios hablan de la vida porque viven y están llenos y envueltos de vida, la ven en la naturaleza, están rodeados de ellos. En cambio, los blancos ven su existencia en torno a la muerte y en la vida después de la muerte, porque sus vidas, o no vidas, están llenas de muerte. Con la ayuda de Aruba es como Diego configura la imagen de la Virgen de las Indias. La visualiza como, comillas, mulata rolliza, de boca golosa, siempre rodeada de chiquillos desnudos que se pelean. Fin de decir. La elección de Diego de sobreponer la imagen indígena a la católica es peligrosa, pero lo ejecuta porque comprende que al estar en las Indias debe situarse de acuerdo al contexto y presentar una divinidad acorde y representativa de estas parámetros. El texto se proyecta a un ser consciente de las diferencias culturales, religiosas y filosóficas entre ambas culturas, por ejemplo, la idea de Dios y la finalidad de vivir. Se responde a la pregunta: ¿para qué vivir? El indio se configura como un elemento más de la naturaleza y es por ello que mantiene una noción de disfrutar la vida que es inherente a él. En cambio, los blancos construyen la idea de felicidad de vivir en una abstracción post-mortem.
al concebir el paraíso como un punto convergente de su paso insípido por la tierra. Esta abstracción espiritual nos revierte una superioridad frente al pragmatismo indígena pagano, al concebirlos de menores y bárbaros por no compartir una religión ni un lenguaje. Tal como me refiero a la imagen de Dios cristiano, así también hago evidente la discusión realizada a su contraparte, al diablo o al mal. Luego de realizar el auto sacramental, Diego Argote y Aruba son enjuiciados por el canónigo que representa a la Inquisición. El canónigo interroga a Aruba para saber el paradero de Diego, y es en esta escena donde se inserta la idea del mal en la obra y se presenta la perspectiva de los indígenas. Canónigo: ¿conoces pues al maligno? Mi pueblo sí lo conoce. Dice que el mal ha venido con los blancos. Los indios han participado de los rituales impuestos por los españoles. Sin embargo, en esta escena se explica por qué lo han adoptado. Es claro que en el periodo de pacificación, eso va entre comillas, que significó la conquista de América, los indios no tenían muchas posibilidades para elegir, sino que mediante la violencia le impusieron una cultura europea. En el texto se presentó la imagen del mal que, para los indios, está proyectada en los blancos, porque estos personifican al maligno. Aruba responde al canónigo que el concepto de maldad, como también el de bien, son construcciones blancas, europeas y católicas que no tienen asidero en las culturas indígenas. Ella espera que Satanás habrá venido con los blancos en sus barcos, porque en estas tierras no se ha visto nunca. El bien y el mal no son otra cosa que representaciones europeas de sus subjetividades, sin asidero real en una cultura precolombina. Los indios creían en la fuerza de la naturaleza, en la tierra y los poderes tectónicos de sus dioses, como en el jaguar. Aruba se bautizó sabiendo que esto es un acto impuesto y consultado, entre comillas, para cumplir con los rituales de los blancos. En este hecho se aprecia el respeto y la tolerancia de los indios a otras culturas consideradas igualmente dignas y válidas. Aún así, formula que fue partícipe de estas ceremonias por diversión, como si fueran juegos u obras teatrales. La crítica a la Iglesia Católica como institución que subyuga a culturas consideradas menores es explícita. Sin embargo, también existe una superposición o reivindicación cultural al presentar la autonomía y supremacía espiritual indígena, que la desliga de la occidental y la ubica en posición horizontal a ella, o incluso por sobre una cultura religión que basa su divinidad nuevamente en la muerte, el pecado y el arrepentimiento. Los españoles configuran al indio como bárbaros, más que por el color de la piel, es por el sistema de creencias que mantienen. Walter Mignolo señala que existe una quinta categoría de barbarie, refiriéndose o citando a Bartolomé de las Casas, que lo llama la barbarie contraria, e implica que en las cuatro primeras la barbarie respondía a criterios específicos. En cambio, la barbarie contraria podía aplicarse a cualquiera, pues se refería a todos los que se dedicaban activamente a debilitar el cristianismo, como los terroristas de hoy en día. Esto dictamina que el gran motivo del racismo y superioridad egocéntrica de los españoles se debe a la tenencia de una religión católica, por lo cual consideran de bárbaros o subsede a todos los demás. Por último, presentaré la incidencia de repetición del símbolo del jaguar, por favor. Jaguar azul en la obra. Como señala Paris, el jaguar funciona como medio y protector del mundo, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En estas últimas escenas se muestra parte de la espiritualidad indígena. El jaguar corresponde a ser una divinidad devoradora que lleva a los hombres hacia el otro mundo. Aruba, mientras consuela a Diego, está tranquila porque conoce los poderes y sabe, como un jaguar de cuatro ojos, lo que va a ocurrir en el futuro. Aruba menciona: cuando baje el jaguar azul, yo volveré a reunirme contigo. El jaguar azul es un dios y una promesa de justicia y devastación. Cuando llegue el jaguar azul, dice Aruba, dejaremos de ser mansos. Aruba y los indios están cansados de la opresión de los extranjeros que les roban las tierras, las mujeres, las costumbres y las divinidades. Aún así, esperan el momento cuando se despertará el guardián de las tierras y devastará a los blancos. Cuando esto suceda, Aruba podrá reunirse con los que ya han muerto y vivir en paz. Al final de la obra se encuentra Rosa con Diego en el escenario donde comenzó la historia. La obra se hace cíclica y no se sabe si lo presentado forma parte de la imaginación de Rosano
¿O fueron realmente las felicidades del cómico de la ley? Con esta incertidumbre termina la obra. No obstante, Diego revalida la promesa de Aruba de vida y felicidad. Diego menciona: cuando baje el jaguar azul, la tierra temblará entera y la lluvia de polen y fuego nos cambiarán los cuerpos y las caras. Seremos jóvenes, Rosa, jóvenes para siempre. Tal como sucedería en la segunda venida de Cristo, donde serán justiciados todos los hombres según sus acciones, así vendrá el jaguar azul a reconstruir la tierra y a todos los seres que viven en ella. En el momento del apocalipsis, cuando las personas que mantienen sus valores y sus funciones de manera honesta, tal como Diego y Rosa, siguen haciendo teatro a pesar de sus carencias y pobrezas del oficio, podrán gozar de uno de los dotes más importantes de la vida por siempre, la juventud. Así también serán protegidos los que han cuidado y querido a la tierra y a las fuerzas de la naturaleza. Muchas gracias.